Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo y noticias del Corazu Superíndice 3N. Copyright alegró a tenerlos por AQ de nuevo. Espero que tu copyright N tan emocionados como yo por el vídeo que les tengo preparado hoy, porque esto es dinamita pura. Hoy vamos a sumergirnos en un romance que cautivó Superíndice 3 al mundo entero, una historia que nació Superíndice 3 en la pantalla y que nos hizo suspirar a todos. ¿Lo adivinaron? Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, la pareja turca que prácticamente paralizó Superíndice 3 el planeta. Pero ojo, porque no les voy a contar lo que ya saben, lo que vieron en las revistas o en las redes sociales. No. Hoy vamos a desenterrar el secreto, lo que realmente pasó Superíndice 3, lo que se escondió Superíndice 3 de Truc S de las CU maras y que, hasta ahora, nadie les ha contado. Prepárense para un viaje lleno de amor, pasión Superíndice 3N, rumores y por supuesto mucho drama. Antes de empezar a desgranar este jugoso menú Superíndice 3N, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, o si ya nos siguen pero aún no le han dado al botoncito de suscribirse, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y noticias exclusivas. No se arrepentirán. Además de ese, su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y trae copyright dándoles contenido de calidad. Así que ya saben, suscribirse es gratis y nos hace muy felices. Ahora con ustedes listos y yo preparada, vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Kerem y Hande. Agarren sus palomitas, porque esto va a estar bueno. La historia, como la conocen todos, comienza en el set de Senú con diéresis al cap, llamas a mi puerta. Una comedia romántica que desde el principio prometo a ser con diéresis copyright cito. Pero nadie, absolutamente nadie, se imaginaba el fenú Superíndice 3 meno mundial en el que se convertiría. Y mucho menos, que el amor traspasaría la pantalla y uniría a sus protagonistas en la vida real. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande era innegable. Se notaba en cada mirada, en cada sonrisa, en cada interacción Superíndice 3N que tenían frente a las CU maras. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, era algo que no se podía fingir. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta y comenzaron a especular sobre un posible romance. Los rumores empezaron a crecer como la espuma, alimentados por cada foto que publicaban juntos, cada comentario que se dejaban en redes sociales y cada entrevista en la que dejaban entrever una conexión Superíndice 3N especial. Pero a pesar de la insistencia de los medios y de los fans, Kerem y Hande se mantenían ermu copyright ticos. Negaban cualquier tipo de relación Superíndice 3N amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con pau más menos eros de trabajo. Claro, ¿quién iba a creer eso? Era obvio que entre ellos había algo muy de ese. La tensión Superíndice 3N romántica era palpable, casi podías tocarla. Y aquí es donde entramos en terreno desconocido, en la parte de la historia que no se cuenta tan fácilmente. Lo que muchos no saben es que al principio, la relación Superíndice 3N entre Kerem y Hande no fue precisamente un camino de rosas. Había cierta tensión Superíndice 3N, cierta competencia, incluso un poco de rivalidad. Ambos eran Superíndice 3 venes, ambiciosos y querían destacar en sus papeles. Había momentos de choque, de desacuerdo, de diferencias creativas. Pero curiosamente fue esa tensión Superíndice 3N inicial la que, poco a poco, comenzó Superíndice 3 a transformarse en algo muy profundo. A medida que trabajaban juntos, se fueron conociendo mejor, aprendiendo a respetar las opiniones del otro y a valorar sus talentos. La competencia se fue diluyendo y dio paso a la admiración Superíndice 3N y al cariu más menos o. Dicen que el roce hace el cariu más menos o, y en este caso, no pudo ser muy de ese cierto. Las largas jornadas de grabación Superíndice 3N, los momentos compartidos entre toma y toma, las risas y las bromas, fueron creando un vínculo especial entre ellos. Poco a poco se fueron dando cuenta de que tenían mucho en común, que compartían los mismos valores, los mismos sueu más menos os y la misma pasión Superíndice 3N por su trabajo. Y casi sin darse cuenta, la amistad se transformó Superíndice 3 en amor. Un amor que nació Superíndice 3 en silencio, que se cultivó Superíndice 3 a escondidas y que finalmente explotó Superíndice 3 en toda su magnitud. Los rumores eran ciertos, Kerem y Hande estaban enamorados.
Pero, ¿2 se dieron cuenta de que lo que sentúan era algo muy ese que amistad? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Y la respuesta, aunque no hay una confirmación superíndice 3N oficial, parece estar en un viaje que hicieron juntos a las Maldivas. Después copyright ese de meses de negaciones y de mantener su relación superíndice 3N en secreto, Kerem y Ande decidieron darse una escapada romántica a las Maldivas. Fue allí, lejos de las maras y de los focos, donde finalmente se dejaron llevar por sus sentimientos y confirmaron su amor. Las fotos que se filtraron de ese viaje, aunque pocas, fueron suficientes para confirmar lo que todos ya sospechaban. Se les veo a felices, relajados, enamorados. Radiantes, dirá yo. Era evidente que estaban viviendo un momento mágico. A partir de ese momento, ya no pudieron ocultar su relación superíndice 3N por de ese tiempo. Comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos, a publicar fotos juntos en redes sociales y a hablar abiertamente de su amor en entrevistas. El mundo entero celebró superíndice 3 su romance. Se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero. Pero como en toda historia de amor, no todo fue color de rosa. La fama y la presión superíndice 3N medio tica comenzaron a pasar factura. La constante atención superíndice 3N de los fans, los paparazzi siguió copyrightándolos a todas partes, los rumores y las especulaciones, fueron desgastando la relación superíndice 3N. Además de ese, ambos tenían agendas muy apretadas, con proyectos profesionales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. La distancia, como ya sabemos, no es buena consejera en las relaciones amorosas. Y aquí es donde entra en juego otro factor clave, las familias. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente, se rumoreaba que las familias de Kerem y Ande no estaban del todo de acuerdo con la relación superíndice 3N. Al parecer, hubo diferencias de opinión superíndice 3N y de expectativas que generaban cierta tensión superíndice 3N. Todo esto sumado a la presión superíndice 3N medio tica y a la distancia, terminó superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3N. A principios de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad, Kerem y Ande han terminado su romance. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans. Nadie podía creerlo. Superíndice 3 ¿mo era posible que una historia de amor tan intensa y apasionada hubiera llegado a su fin? Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Se habló superíndice 3 de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones familiares, incluso de problemas profesionales. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, solo la conocen ellos dos. Lo que es cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Se distanciaron por completo y dejaron de seguirse en redes sociales. Durante meses, no se supo nada de ellos. Ambos se refugiaron en sus respectivos trabajos y trataron de superar la ruptura. Los fans, por supuesto, nunca perdieron la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque aunque parezca mentira, hay rumores cada vez más fuertes de que Kerem y Ande podrán estar dándose una segunda oportunidad. Lo escucharon bien. Hay indicios que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre de forma discreta y sin llamar la atención superíndice 3N. Además de ese, han vuelto a seguirse en redes sociales y se han dejado algunos comentarios cariu más menos osos. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre ellos? ¿Estarán dispuestos a superar sus diferencias y a luchar por su relación superíndice 3N? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es cierto es que la llama sigue viva. Y donde hubo fuego, cenizas quedan. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo los motivos que pudieron llevar a la ruptura y a esta posible reconciliación superíndice 3N. Porque, como ya les dije, esta historia es mucho más compleja de lo que parece. Uno de los principales factores que influyeron en la ruptura, sin duda, fue la presión superíndice 3N medio tica. Ser una pareja tan medio tica tiene sus ventajas, pero también copyright tiene sus desventajas. La constante atención superíndice 3N de los medios y de los fans puede llegar a ser asfixiante y a generar mucha tensión superíndice 3N en la relación superíndice 3N. Además de ese,
tanto Kerem como Ande son personas muy reservadas y a las que no les gusta exponer su vida privada. Tener que lidiar constantemente con los paparazzi y con las especulaciones de la prensa debió superíndice 3 ser muy difícil para ellos. Otro factor importante fue la distancia. Ambos tenían agendas muy apretadas y pasaban mucho tiempo separados. La distancia, como ya dije, puede ser muy perjudicial para una relación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N tan intensa y pasional como la de Kerem y Ande. Además hay que tener en cuenta que ambos son muy superíndice 3 venes y que esto N en un momento de sus vidas en el que quieren enfocarse en sus carreras profesionales. A veces es difícil compaginar el amor con el trabajo, especialmente cuando se trata de trabajos tan exigentes como el de actores. Pero a pesar de todos estos obstáculos, el amor entre Kerem y Ande era muy fuerte. Y creo que eso es lo que les ha llevado a darse una segunda oportunidad. A veces es necesario alejarse un poco para darse cuenta de lo que realmente se quiere. Quizás durante este tiempo separados, Kerem y Ande han tenido tiempo de reflexionar sobre su relación superíndice 3N y de darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Quizás han aprendido a valorar lo que tenían y a estar dispuestos a superar sus diferencias para estar juntos. Quizás han madurado y han aprendido a lidiar mejor con la presión superíndice 3N medio, tica y con la distancia. En cualquier caso, lo que es claro es que el amor entre ellos sigue vivo. Y eso es lo que importa. Porque el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Ahora, copyright podemos esperar del futuro de Kerem y Ande? Es y fácil saberlo con certeza. Pero si los rumores de reconciliación superíndice 3N son ciertos, creo que tienen muchas posibilidades de ser felices juntos. Eso tendrán que aprender a lidiar mejor con la presión superíndice 3N medio, tica y con la distancia. Tendrán que encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Y sobre todo tendrán que confiar el uno en el otro y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Si logran hacer todo esto, creo que su amor podrá superar cualquier obstáculo y que podrán vivir una historia de amor digna de un cuento de hadas. Y hablando de cuentos de hadas, no podemos olvidar el impacto que tuvo su relación superíndice 3N en sus fans. Kerem y Ande se convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos superíndice 3 venes que más menos han con encontrar el amor verdadero. Su relación superíndice 3N, aunque tuvo sus altibajos, demostró superíndice 3 que el amor puede nacer en los lugares inesperados y que puede superar cualquier obstáculo. Su historia inspiró superíndice 3 a muchos a creer en el amor y a luchar por sus relaciones. Por eso, aunque su ruptura fue dolorosa para sus fans, creo que su posible reconciliación superíndice 3N es una gran noticia. Porque demuestra que el amor puede perdonar, que puede superar las diferencias y que puede dar segundas oportunidades. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor llena de pasión superíndice 3N, de drama y de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe y que, cuando lo encontramos, vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Y ahora, antes de pasar a la conclusión superíndice 3N, quiero compartir con ustedes algunas copyright dotas que me contaron personas cercanas a Kerem y Ande. Copyright dotas que revelan un poco sobre su personalidad y sobre su relación superíndice 3N. Por ejemplo, me contaron que Kerem es un hombre muy detallista y romántico. Le encanta sorprender a Ande con regalos inesperados y con gestos más menos osos. Una vez, le regaló superíndice 3 un collar con un dije en forma de corazón superíndice 3N que agua diseu más menos a dou con diéresis copyright, L mismo. Ande, por su parte, es una mujer muy divertida y espontánea. Le encanta hacer reír a Kerem y pasar tiempo con diéresis copyright L. Una vez, le organizó superíndice 3 una fiesta sorpresa en su casa con todos sus amigos y familiares. Ambos son muy apasionados por su trabajo y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Kerem siempre estuvo presente en los estrenos de las películas y series de Ande, y ella siempre le acompañó más menos en sus viajes de trabajo. También copyright N me contaron que ambos son muy familiares y que les encanta pasar tiempo con sus seres queridos. Siempre que tienen oportunidad, se escapan a pasar unos días con sus familias en sus lugares de origen. Estas copyright dotas nos muestran que detrás de la imagen pública de estrellas de televisión superíndice 3N, Kerem y Ande son personas normales y corrientes, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas.
Y eso es lo que les hace tan cercanos y tan queridos por sus fans. Porque al final todos nos identificamos con sus historias y con sus sentimientos. En fin, mis queridos chismosos y chismosas, la historia de Kerem y Ande es una historia que nos sigue cautivando y que nos sigue haciendo más menos ar con el amor verdadero. Una historia que espero tenga un final feliz. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y el amor de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Recapitulando, hoy descubrimos que su relación superíndice 3n, aunque parecua perfecta, tuvo sus altibajos y que la presión superíndice 3n medio, tica y la distancia jugaron un papel importante en su ruptura. Sin embargo, también copyright n vimos que el amor entre ellos sigue vivo y que hay rumores cada vez más fuertes de una posible reconciliación superíndice 3n. Analizamos los motivos que pudieron llevar a la ruptura y a esta posible reconciliación superíndice 3n, y compartimos algunas copyright dotas que revelan un poco sobre su personalidad y sobre su relación superíndice 3n. En definitiva, vimos que la historia de Kerem y Hande es una historia de amor llena de pasión superíndice 3n, de drama y de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe y que, cuando lo encontramos, vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que se reconciliaron? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright n se enteren de todos los detalles de esta historia, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Los quiero mucho. Chao, chao.